continuación, tenemos la siguiente ponencia por parte de la doctora Elena García Seco, quien de alguna manera nos introducirá a esta ponencia que se denomina Tratamiento Médico y o Quirúrgico de Problemas Ortopédicos por Desbalance de Nutrimentos. Me voy a permitir leer parte de su currículum. La doctora actualmente está adscrita al Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia de Équidos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su formación, realizó un internado de pregrado en los hospitales veterinarios de enseñanza de la Universidad de Davis, en California, y de la Universidad de Minnesota. Ella es de formación médica veterinaria zootecnista con mención honorífica por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Su formación se ha enfocado en cirugía, realizó un internado en cirugía equina, medicina y teriogenología en la Universidad Estatal de Luisiana. Terminó su residencia en cirugía equina en la Universidad de Missouri. Su experiencia profesional se sustenta en una amplia casuística en gastroenterología, ortopedia y sistema respiratorio alto, además de atención de emergencias, manejo de hospitales y medicina deportiva. Ha prestado servicios veterinarios en cuadras y eventos de equinos, pero sobre todo como cirujana y clínica de referencia en hospitales veterinarios, tanto en México como en el extranjero. Cuenta con muchas distinciones, entre ellas distinguida como la mejor presentación en el tercer Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Equina en Sevilla, España, en el año 2002. Ganadora de Marx S. Blomberg Memorial Research Award en la 30ª Conferencia Anual de la Sociedad Veterinaria de Ortopedia en Colorado, Estados Unidos, en 2003. Segundo lugar en presentación con un póster en el 13º Simposio del Colegio Americano de Cirujanos Veterinarios en Washington, USA, en el 2003. Entre sus principales actividades fue cirujana e instructora clínica en The Marion DuPont Scott Equine Medical Center en Virginia Tech. Ha sido profesora y cirujana en la Universidad Alfonso X el Sabio. Actualmente se desempeña como profesora y cirujana en el Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Équidos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde ha desarrollado y ha consolidado el programa único de internado. Actualizó el programa de especialización y reestructuró los programas de estancia y voluntariado del Hospital de Equinos. Actualmente es asesora de educación continua de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos. Ha sido y es impulsora para la construcción de la Red Mexicana de Educación Veterinaria Equina totalizada, que lleva a integrar programas de internado y residencia que operen de manera nacional con la participación de múltiples instituciones. Además, ha sido ponente e instructora en diversos cursos y talleres nacionales e internacionales. Entre sus líneas de investigación, sus tópicos son la locomoción y cojeras. Entre sus publicaciones, cuenta con diversos artículos en revistas arbitradas de difusión y memorias de congresos nacionales e internacionales, siendo citada por 46 autores en artículos científicos. Es autora de un manual de cirugía y otro más de bloqueos perineurales y articulares, ambos en equinos. Pues sin más, por el momento me permito cederle los micrófonos a la doctora Elena. Bienvenida y muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar acerca del tratamiento médico y o quirúrgico de enfermedades ortopédicas del desarrollo. El término enfermedades ortopédicas del desarrollo es utilizado para describir un grupo de patologías o enfermedades que se observan durante el desarrollo del sistema musculoesquelético, ya sea durante la gestación o después del nacimiento.
Dentro de este grupo de patologías se encuentran la osificación incompleta de los huesos cuboidales, desviaciones angulares, deformidades flexurales, fisitis o epifisitis, osteocondrosis, osteocondritis disecante, quistes subcondrales y osteoartritis juvenil. Todas estas patologías tienen un componente en común y es que todas ocasionan carga articular desigual. Algunas de estas patologías se relacionan entre sí y unas pueden dar lugar a otras y en general, si no se tratan a tiempo y de manera adecuada, pueden ocasionar osteoartritis juvenil, que como sabemos es una enfermedad degenerativa e irreversible. Las causas son multifactoriales y pueden ocurrir en el periodo prenatal o en el periodo postnatal, también clasificadas como congénitas o adquiridas. Dentro de los factores prenatales o congénitos se encuentran un balance nutricional inadecuado, ya sea por desnutrición asociado a enfermedades metabólicas o enfermedades sistémicas, o debido al sobrepeso al cual se le asocia la malposición fetal. También puede ocurrir debido a placentitis por agentes teratogénicos, cualquier insulto tóxico o una inadecuada desparasitación, vacunación o medicación. Por insuficiencia placentaria, que es cualquier alteración del flujo sanguíneo de la placenta, que producirá poco aporte de oxígeno y nutrientes a ese feto. Tales ejemplos son eventos de cólico o shock. Factores hereditarios como defectos de conformación y un balance hormonal anormal como anomalías tiroideas que tienen un efecto directo sobre la osificación fetal. Dentro de los factores postnatales o adquiridos se encuentra una nutrición desequilibrada, ya sea deficiencia o exceso de minerales o exceso de grano, ejercicio excesivo o sobrecarga de una extremidad y trauma externo. Esto va a ocasionar cierre aberrante de la fisis o epífisis, crecimiento excesivo del potro, colapso o fractura de la fisis, cierre temprano de algunas partes de la fisis, ocasionando cualquiera de estas enfermedades ortopédicas. Dentro de la osificación de los huesos cuboidales, esto ocurre en el tercer tercio de gestación y a los 300 días de la gestación se espera que todos los huesos del carpo y tarso sean visibles radiográficamente, a excepción del proceso estiloideo ulnar lateral, que es el último en osificar. La osificación de los huesos cuboidales comienza en el centro y se expande de manera esférica hacia la periferia. Al principio tiene una forma esférica que después se vuelve cuadrada con bordes redondeados, siempre la osificación va de medial hacia lateral y durante los últimos días de gestación los huesos adquieren su forma final, cuadrada con bordes rectos. Al nacimiento aún se espera que los bordes de los huesos cuboidales pueden ser redondeados, pero deben de estar adecuadamente osificados. Es importante tomar en cuenta el periodo de gestación normal de la yegua, que es de 340 días, con un rango de 315 a 388 días. Y es importante porque hay que tomar especial atención en potros prematuros, que son gestaciones menores a 320 días, o potros dismaduros que nacen en la fecha probable de parto, incluso después de esta, pero generalmente son potros más pequeños de acuerdo a su edad gestacional y exhiben ciertos signos de prematuridad. Y es importante prestar atención porque estos dos grupos de potros pueden tener inmadurez del sistema musculoesquelético y por ende osificación incompleta de huesos cuboidales. También prestar especial atención en partos gemelares, ya que siempre hay un potro más pequeño que otro. Este potro pequeño puede ser prematuro y es aconsejable tomar radiografías de carpo y tarso para descartar osificación incompleta de huesos cuboidales y en caso de que exista, realizar el tratamiento oportuno. Esta es una fotografía del libro de Auerenstick mostrando la osificación normal de los huesos cuboidales, tanto en carpo como en tarso al nacimiento. Estas son las dos vistas radiográficas más relevantes para evaluar la osificación en estas articulaciones. Son la dorso palmar de carpo y lateromedial de tarso. En esta vista dorso palmar de carpo podemos observar que los huesos cuboidales están adecuadamente osificados, se observa el proceso estiloideo ulnar lateral y esta superficie rugosa en la metáfisis distal del radio es normal e indica osificación endocondral activa. En esta radiografía lateromedial de tarso se puede observar que tanto el hueso central del tarso como el tercer hueso del tarso también se encuentran adecuadamente osificados. Esta es una radiografía dorsopalmar de carpo de un potro de un día de edad y es evidente que hay una falta de osificación de los huesos cuboidales. En esta otra radiografía también de un potro de un día de edad, los huesos están osificados, sin embargo, todavía hay inmadurez articular, ya que estos huesos aún no adoptan la forma cuadrada, siguen con bordes redondeados y los espacios articulares son anchos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en estas radiografías para saber si el potro tiene osificación incompleta? Bueno, pues primero hay que evaluar si los huesos están osificados o no, hay que evaluar los bordes de estos y el tamaño.
si el proceso estiloideo ulnar está presente y la anchura o estrechez de los espacios articulares. Entre más estrechos, más madura es la articulación. También vamos a evaluar si hay cierre de la fisis proximal del metacarpo o metatarso tercero. Si ya hay cierre de esta fisis, también se considera que esa articulación es madura. Este diagrama ejemplifica la articulación del carpo. Los huesos del carpo osifican de medial hacia lateral, como habíamos mencionado, y generalmente aquí vemos que tanto el hueso del carpo radial como el segundo hueso del carpo están osificados, ya tienen forma cuadrada con bordes rectos. Sin embargo, el intermedio, el ulnar, el tercero y el cuarto hueso del carpo aún no están osificados de manera correcta. Si no se trata de manera adecuada y el animal carga peso en esta extremidad, va a haber una carga desigual en el cartílago inmaduro y lo que va a suceder es que por el peso del radio, estos huesos sufren compresión y deformación permanente. Lo mismo sucede en el tarso. Los últimos huesos en osificar son el hueso central y el tercer hueso del tarso. Si no se trata de manera adecuada, va a haber compresión tarsal, sobre todo en el aspecto dorsal, debido a la fuerza o peso de la tibia y del talo sobre estos huesos, y se producirá colapso y fractura. Por lo tanto, también se producirá osteoartritis juvenil de tarso. Se menciona que si las lesiones son mayores al 30% del tarso central y el tercer hueso del tarso, hay un mal pronóstico para una vida atlética futura. La malposición fetal es una posición fetal intrauterina anormal, está asociada a yeguas con sobrepeso o a partos gemelares. Esto es porque va a haber un incremento de la presión abdominal, inhibición de los movimientos fetales y una malposición de las extremidades. Al nacer, estos potros van a mostrar desviaciones angulares con o sin laxitud periarticular o bien deformidades flexurales. En cuanto a la evaluación, es importante dividir en dos categorías. En los potros menores a un mes o neonatos, podemos esperar que estos muestren laxitud periarticular, osificación incompleta de los huesos cuboidales que puede dar lugar a una desviación angular o bien deformidades flexurales. Y en los potros mayores un mes hay que centrarnos en que pueden tener desviaciones angulares, deformidades flexurales, osteocondrosis, osteocondritis, quistes subcondrales, ofisitis y epifisitis. En esta evaluación la vamos a realizar en ambos grupos, tanto en estática, en donde vamos a realizar una inspección visual y una palpación y manipulación de las extremidades, y después realizaremos un examen en dinámica. En la evaluación en estática es importante observar al potro de frente, de lado y por detrás y trazar líneas imaginarias rectas que dividan a las extremidades en dos mitades. Si nosotros observamos que hay una normalidad en el plano frontal, ya sea que la extremidad se desvía hacia lateral o medial, entonces estaríamos hablando de desviaciones angulares. Pero si observamos el plano sagital y vemos una normalidad hacia dorsal o palmar plantar, hablaríamos entonces de deformidades flexurales. En cuanto a las desviaciones angulares que ocurren en el plano frontal, si la desviación es medial al eje longitudinal, le llamamos varo, mientras que si la desviación es lateral al eje longitudinal, le llamamos valgo. Es importante también evaluar perpendicularmente al plano frontal. Aquí tenemos dos ejemplos. En este ejemplo, el carpo está desviado hacia el lateral desde justamente este aspecto dorsal del carpo hasta el casco. Por lo tanto, este potro sufre de carpo valgo. Mientras que este potro, el carpo está desviado hacia el lateral, sin embargo, el menudillo está viendo hacia el frente. Entonces, este potro tiene carpo valgo y posiblemente menudillo varo. Esto es importante determinarlo porque el tratamiento es completamente diferente. Si nos enfocamos en potros menores a un mes, es importante mencionar que la primera condición vista es carpo valgo, de acuerdo a la incidencia, después tarso valgo y, por último, menudillo varo. La angulación normal del carpo es de 3 a 5 en algunas literaturas y en otras de 5 a 7. Esto es lo normal. Sin embargo, es importante saber que la mayoría de los potros que nacen no tienen extremidades rectas y se ha mencionado que hasta un 94% de potros nacen con cierto carpo valgo bilateral. También es importante evaluar la conformación normal de acuerdo a la raza. Los warm blood y pura sangre inglés generalmente son valgo de posteriores, los standardbred son valgo de anteriores y posteriores, y los national hunt horses son rectos, tanto de anteriores como de posteriores. Esto es importante considerarlo antes de emprender cualquier tipo de tratamiento. Se han realizado varios estudios, por ejemplo, en donde se evaluaron 114 pura sangre inglés de carreras con carpo valgo bilateral y vieron que teniendo esta condición tenían menos susceptibilidad a fracturas de carpo por avulsión.
De esos 114 caballos, 112 no tuvieron fracturas y 2 tuvieron fracturas. Entonces, por eso es importante, si el animal va a ir destinado a una función zootécnica de carreras y es carpo valgo, pues quizás no realizar ningún tipo de tratamiento. En cuanto a los National Hunt Horses, que hablábamos que tienen extremidades rectas, observaron que cuando tenían valgo de carpos, entonces tenían lesiones del tendón flexor superficial y cuando tenían valgo de tarsos, tenían lesiones en la pelvis. Entonces hay que tomar en cuenta en la interpretación de rasgos de conformación la función zootécnica eh, esperada para ese potro. En cuanto a la deformación flexural, es una desviación de la extremidad en el plano sagital. Si se va la extremidad hacia dorsal, hablaríamos de una hiperflexión o contracción. Y si se va hacia palmar o plantar, hablaríamos entonces de una hiperextensión o flacidez. Pongo contractura de tendones entre paréntesis porque realmente no existe contracción real de los tendones. Lo que ocurre es que la unidad tendinosa es más corta que la estructura ósea asociada. El término correcto sería llamarles hiperflexión persistente. En cuanto a la contractura o hiperflexión persistente, en potros de menos de un mes podemos observar que lo más común son este tipo de lesiones en menudillos anteriores o en carpos, a diferencia de las condiciones adquiridas en donde la interfalángica distal es la más afectada. También hay que considerar que pueden ocurrir varias condiciones a la vez. Este es un potro. A esta condición le llamamos windswept o azotados por el viento. Es como si una ráfaga de viento hubiera venido por aquí y se hubiera llevado las extremidades hacia un lado. Este potro tiene carpo valgo y menudillo varo, lo mismo que en esta imagen, y generalmente puede tener lesiones óseas, pero generalmente también se asocia a laxitud periarticular. En este otro caso, observamos un potro que tiene tanto hiperextensión como hiperflexión. Observamos que tiene contractura bilateral de carpos y flacidez de los 4 menudillos. Es importante también realizar palpación de las extremidades por efusión, dolor o calor. En potros con deformaciones flexurales es importante tratar de extender la extremidad y ver si podemos extenderla de manera manual. Muchas veces muestran dolor, pero importante considerar que no debería de tener esa articulación, efusión o calor. Estos potros que a veces estamos revisando son potros neonatos y pueden llegar a ser prematuros o dismaduros, considerar que pueden llegar a tener otras patologías como artritis séptica. En cuanto a la manipulación, es importante tratar de reducir la deformidad o de desviación manualmente. Aquí podemos ver un potro windswept y cuando se intenta reducir la deformidad se logra. Por lo tanto, esto me dice que hay un componente también de tejidos blandos afectando a este potro. Se dice que si podemos reducir manualmente entonces la deformidad, podríamos hablar entonces de casos de laxitud periarticular, aunado o no a osificación incompleta de huesos cuboidales, hipoplasia del aspecto proximal del metacarpo cuarto, y si no podemos reducir manualmente la deformidad, hablaríamos entonces de un crecimiento asincrónico de la fisis y epífisis, casos no tratados de osificación incompleta de huesos cuboidales, generalmente en animales un poco más adultos, y deformidad de la diáfisis. Aquí observamos dos videos en donde se muestra hiperflexión persistente del carpo o contractura unilateral de carpo en ambos casos, un caso más severo que otro. A la hora de tratar de extender es imposible hacerlo y el potro muestra cierto grado de dolor. También es importante realizar la evaluación en dinámica, tanto al paso como al trote, de frente, de lado y también por detrás. En cuanto a las radiografías, raramente requerimos radiografías en deformidades flexurales, pero sí debemos tomar radiografías en desviaciones angulares, en potros prematuros o dismaduros y cuando observamos que hay laxitud periarticular, también en casos de fusión, dolor o trauma. Si nosotros tomamos una radiografía en un potro que tiene una desviación angular, observamos que los huesos cuboidales están osificados correctamente, entonces lo que vamos a hacer es medir el grado o la angulación de esa extremidad. Para ello es importante incluir un 50-75% tanto del hueso proximal como del hueso distal. La radiografía se tiene que tomar en apoyo y la más representativa para medir estos ángulos son la dorsopalmar o dorsoplantar. Vamos a determinar la angulación y el origen de la deformidad. Esto lo logramos trazando una línea que divida el axis del hueso proximal y otra línea que divida el axis del hueso distal.
y el punto pivote es donde se intersectan estas dos líneas y este es el origen de la deformidad. Con ello podemos medir también la angulación. La angulación nos sirve para determinar el tipo de tratamiento que vamos a realizar. Si la deformidad está entre los 7 y 15 grados, podemos instaurar un tratamiento médico en un principio y ir evaluando el progreso. Y si es más que esto, generalmente requerirá un tratamiento quirúrgico. El tratamiento de elección va a depender del grado, duración de la lesión, también de la economía del propietario, de las expectativas de este. Hay varios tipos de tratamiento que se pueden conjugar y esto nos brinda un mejor resultado. En potros menores de un mes hablábamos que pueden existir todas estas patologías. Entonces, si nosotros tenemos un potro con carpo valgo bilateral con laxitud prearticular, lo primero que tenemos que hacer es tomar radiografías de carpo. Si vemos que hay osificación de los huesos cuboidales o si vemos que no hay osificación de huesos cuboidales, el tratamiento va a ser completamente distinto. Si hay osificación, el ejercicio es controlado. ¿Qué es el ejercicio controlado? Porque sabemos que si confinamos a este animal, esto va a afectar en el desarrollo muscular, pero si dejamos que haga libre ejercicio, este va a producir fatiga y va a exacerbar la deformidad. Lo que tenemos que hacer es poner al potro en un corral pequeño de 15 por 15 o en una caballeriza o box de 5 por 3 durante 2 a 6 semanas. Se tiene que ir evaluando la mejoría cada semana. A lo mejor no tiene que estar las 6 semanas confinado. Si vemos mejoría, por ejemplo, a las 4 semanas, entonces ya podemos incrementar gradualmente el ejercicio de 10 a 20 minutos diarios. Si por otro lado la osificación incompleta de huesos cuboidales es evidente, entonces lo que vamos a hacer es restringir el ejercicio y poner férulas. Vean la importancia de tomar radiografías, ya que en uno de los casos el ejercicio es controlado, mientras que no, en el otro hay que restringir completamente el ejercicio. Este es un potro, cuarto de milla, de 9 horas de nacido, es prematuro, además de la medicación sistémica, se toman radiografías de carpo y tarso y es evidente que tiene osificación incompleta en ambas, tanto en carpo como en tarso. Aquí podemos ver el tratamiento realizado, es poner vendajes. Es importante notar que los vendajes van por debajo del codo hasta arriba del menudillo y en el miembro posterior, por abajo de la babilla hasta arriba del menudillo. No es necesario o no se incluye el casco. Entonces, los vendajes, bueno, hay diferentes tipos. Se puede realizar un vendaje Robert Jones con fibra de vidrio. Este se va a cambiar cada 3 a 4 días. También se puede poner una fibra de vidrio sola. El cambio es cada 10 a 14 días. En mi opinión o en mi experiencia, estos llegan a causar ulceraciones. Yo lo que hago generalmente es poner un vendaje Robert Jones con fibra de vidrio y la divido en dos mitades, un vendaje quitapón que puedo cambiar cada 12 horas y así además dar fisioterapia. El animal tiene que estar restringido del ejercicio en una caballeriza y vamos a ir evaluando la progresión de la osificación de estos huesos cuboidales cada 2 semanas mediante radiografías. Una vez que observemos que ya los huesos están osificados, entonces podemos retirar las férulas. Es importante que al retirar las férulas esto sea de manera gradual, es decir, si pusimos fibra de vidrio, continuar con un vendaje por algunos días. Si nosotros observamos que el potro tiene hiperextensión de menudillos o flacidez de estos, por ejemplo, esta es una potranca cuarto de milla recién nacida huérfana y observamos que al caminar tiene flacidez de ambos menudillos, estos tocan el suelo. La terapia que se da es realizar ejercicio controlado. Ella vivía en caballeriza y salía alrededor de 4 o 5 veces al día a caminar 5 minutos. Se pusieron también kinesiotapes y también se pusieron extensiones de talón. Como ven, poco a poco va mejorando y esto es a las 3 semanas del tratamiento ya podemos observar que hay una mejoría sustancial. Es importante que en estos casos, aunque muchas veces mejoran con el ejercicio, en caso de que no sea de que no mejoren, entonces hay que tomar acción porque el potro va a comenzar a crecer y a cargar peso, tanto en la articulación de menudillo y lo puede llegar a lesionar como en los tejidos blandos. Hablábamos entonces que las patologías leves de desviaciones angulares y deformidades flexurales se pueden controlar mediante ejercicio. Si el caso es moderado, entonces podemos poner vendajes y férulas, podemos recortar y poner extensiones en el casco y en el caso de deformidades flexurales podemos administrar oxitetraciclina. En desviaciones angulares, las extensiones serán mediales o laterales, el escofinado se realiza en el lado cóncavo
y las extensiones se ponen en el lado convexo, mientras que en las deformidades flexurales las extensiones son de pinza o talón. Esto se puede lograr con estos zapatitos comerciales que se pegan al casco, se llaman glue-on shoes, traen todas las extensiones y vamos a pegar o a recortar las que no vayamos a utilizar, o lo podemos también realizar por medio de resinas, pedacitos de madera para realizar las extensiones o de lámina que no sea muy pesada. En cuanto a las férulas, en extremidades anteriores las vamos a aplicar en el aspecto palmar o palmar y lateral, y en las extremidades posteriores en el aspecto dorsal. Siempre aplicar primero un vendaje Robert Jones y después utilizar un tubo de PVC cortado o una fibra de vidrio también cortada. Se puede utilizar oxitetraciclina, hay varias dosis en el mercado. Quela al calcio e inhibe la contracción muscular, produce relajación de la unidad musculotendinosa, pero hay que tener cuidado, hay que vigilar la función renal porque puede haber falla renal aguda. Yo no la utilizo, la verdad es que, bueno, esta la utilizan en conjunto con vendajes y férulas y fisioterapia, analgésicos y protectores gástricos. Este es un potro de un colega de Baja California Sur que fue a evaluar un potro de un día de nacido con contractura o hiperflexión persistente del menudillo posterior izquierdo. Le pone esta férula dorsal con un vendaje Robert Jones y esto es a la semana de haber hecho este tratamiento. Entonces vemos que el tratamiento fue satisfactorio. A este potro no se le puso oxitetraciclina ni ningún tipo de analgésico. Este es otro potro, cuarto de milla, de 10 días de edad. Podemos observar que tiene una conformación carpo-varo, que es rara, pero tiene carpo-varo, tiene laxitud también perarticular, la mano derecha se está desviando también hacia lateral y tiene una contractura también de la interfalángica distal en la extremidad anterior izquierda. Aquí podemos ver las radiografías que además de mostrar cierto grado de inmadurez de los huesos cuboidales, aquí también podemos ver que en el tarso incluso ya hay colapso, ¿sí? Y esto es porque llevaron al potro 10 días, de 10 días de edad, es decir, 10 días después de nacer y no le dieron ningún tratamiento. Este potro era prematuro y tenía osificación incompleta. También podemos observar que la extremidad anterior derecha está girada hacia lateral. Esta es la conformación vista de frente, carpo-varo. Y bueno, lo que se hizo fue reposo, ejercicio restringido y coaptación externa con férulas desde el codo hasta el piso, tanto palmares como laterales. Aquí podemos ver 10 días después cómo han madurado un poco los huesos cuboidales, pero además ya la extremidad que estaba hacia lateral, extremidad anterior derecha, ya tiene una posición normal. Los vendajes se cambiaban cada 3 días y aquí podemos ver en un cambio de vendajes, el potro tiene mucho mejor postura y aquí lo vemos, el potro solo salía este pequeño momento solo para ver si estaba cómodo con las férulas. Es importante que estas férulas, a diferencia de las que utilizamos para tratar la osificación incompleta de los huesos cuboidales, estas férulas van desde el codo hasta el piso. Este potro tiene osificación incompleta de huesos cuboidales, pero también tiene otras patologías. Entonces, este tipo de férulas le van a dar estabilidad a la extremidad y también van a prevenir o van a proteger a esos huesos cuboidales. Este tipo de férulas, después de unos días, comienzan a producir flacidez en los menudillos, lo cual, pues, este potro lo mostró en los menudillos anteriores y se pusieron estas plantillas. Aquí es una comparativa de cuando llegó a los 10 días de nacido, cómo era la conformación y ya con el tratamiento de vendaje durante 10 días, cuál fue la conformación que fue adoptando. Y si la condición es severa, tanto de desviaciones angulares o deformidades flexurales, el tratamiento es quirúrgico. En un principio podemos tratarlo médico y si no hay mejoría, entonces realizamos cirugía. Pero también hay casos en donde el tratamiento es quirúrgico desde un inicio, sobre todo en casos de desviaciones angulares severas o deformidades flexurales severas. Es importante en estos casos de desviaciones angulares tomar en cuenta el momento de cierre de las fisis. En la cirugía lo que intentamos hacer es manipular el crecimiento de esa fisis, por lo tanto, si estas cierran ya no tendremos opción de este tipo de tratamiento quirúrgico. Hay que recordar que el menudillo, la fisis cierra a los 6 meses, en el tarso a los 20-24 meses y en el tarso de los 17-24 meses.
Entonces, el tratamiento consiste en acelerar o retrasar el crecimiento. Para acelerar el crecimiento, realizamos una cirugía que se llama transección y elevación del periósteo en el lado cóncavo. Este es un potro de 60 días de edad, tiene una desviación angular de 12 grados, carpo bilateral, carpovalgo bilateral. Se hace la cirugía en ambas extremidades y a las 6 semanas podemos observar que hay una corrección total de la condición. Han salido varios artículos, en algunos mencionan que esta cirugía tiene un éxito del 81.5% y que además no se observa sobrecorrección y tiene buena apariencia cosmética. Sin embargo, hay otros artículos como este en donde realizaron 9 potros con carpo valgo bilateral en una extremidad la cirugía, la transección y elevación del periósteo, y en la otra no se realizó cirugía, era la extremidad control. Y a las 6 semanas no observaron diferencia entre la extremidad operada y la no operada, es decir, ambas corrigieron. Entonces, estos autores mencionan que quizás no es necesaria hacer esta cirugía porque los potros van a corregir por sí solos. Pero bueno, es controversial porque hay otros autores que apoyan esta técnica quirúrgica. En cuanto al retraso del crecimiento, la cirugía se realiza en el lado convexo. Esto lo vamos a realizar por medio de grapas que van a ir por arriba y por debajo de la fisis para tratar de cerrar esa fisis por un tiempo, ¿sí? También se pueden aplicar tornillos y cerclaje o un tornillo solo. Las grapas no se utilizan frecuentemente y ya en estos días porque son muy difíciles de retirar. Los tornillos y cerclaje, aunque son 3 implantes, a diferencia de este que es un solo tornillo, esta da mucha más estabilidad tanto en el radio y en la tibia, mientras que el tornillo solo, que es de fácil aplicación, se utiliza más en menudillo. Estos implantes se tienen que retirar y la complicación más común es la sobrecorrección de la extremidad. Entonces hay que estar muy pendientes y hay que estar monitoreando cada semana para saber cuándo retirar los implantes. En cuanto a las deformidades flexurales, hablábamos que las más comunes eran de menudillo anterior y de carpo. Cuando estas son severas y el potro incluso no puede levantarse para mamar, en el menudillo hay que hacer una desmotomía, ya sea del ligamento accesorio del profundo o del tendón flexor superficial. Y en carpo generalmente se realiza una tenotomía del tendón flexor carpunal y del ulnar lateral. Este es un potro recién nacido, raza Clydesdale, que es incapaz de levantarse, además de toda la terapia sistémica porque no podía mamar. Se observa que tiene una deformidad flexural bilateral de carpos, es imposible extender las extremidades y tiene además una deformidad flexural de la interfalángica distal del miembro anterior derecho. En un principio se trata con vendajes, con férulas, oxitetraciclina, fisioterapia y únicamente se logra que el potro se levante 10 segundos y no aguante más que esto, no podía mamar, por lo tanto se decide realizar la cirugía. Esta cirugía consiste en hacer la transección tanto del tendón flexor carpo ulnar, ¿sí? Que se encuentra en este sitio, y también del tendón flexor ulnar lateral. Además, se decide realizar una desmotomía del ligamento accesorio del tendón flexor digital profundo del miembro anterior derecho. La cirugía se realiza bajo anestesia general, es una cirugía sencilla, sin gran complicación, y después de esto podemos observar que el potro, este es el periodo posoperatorio inmediato, el potro puede ya aguantar mamar y levantarse durante 5 o 10 minutos. Se comienza con una terapia de fisioterapia, se ponen estas férulas que van desde el codo hasta el casco en el aspecto dorsal, sale a caminar 5 minutos 2 veces al día. Estas férulas se quitan cada 12 horas y se les da, se flexiona y se extiende la extremidad. Durante este periodo, aquí podemos ver que la férula de la mano anterior derecha ya se ha retirado porque ha habido una mejoría substancial, mientras que aún continuamos con la férula de la mano anterior izquierda. Aquí ya tiene únicamente vendajes, ¿sí? Y aquí comienza ya a ejercitarse un poco más. Esto es antes de irse a casa, el potro ya no tiene férulas, ya no tiene vendajes, no tiene medicación y observamos que, bueno, puede deambular bastante bien. En la literatura se menciona que el éxito va a depender del grado de la deformidad. Este potro tenía un grado 3. Aquí se menciona que mejoran en un 57%. Este potro realmente mejoró eh, satisfactoriamente en todos sentidos. Y bueno, es importante considerar la función zootécnica. Son dos estructuras importantes que estamos cortando. Sin embargo, bueno,
Estamos dejando los tendones flexores más importantes, que son el superficial y el profundo, pero queda duda si esta cirugía es aceptable en caballos que hagan ejercicio extremo, como los caballos de carreras. Este es un potro cuarto de milla de 3 días de nacido. El veterinario le aplica 3 dosis de oxitetraciclina. El potro es capaz de levantarse y mamar, sin embargo, vemos que tiene varias condiciones a la vez. El veterinario lo que hace es poner esta férula em, que va desde el aspecto proximal del metacarpo hasta el casco. Está cubriendo el casco, el potro no puede apoyar esta extremidad, lo mandan al hospital de la UNAM y se observa que este potro tiene deformidad flexural bilateral de carpo, deformidad flexural de la articulación del menudillo del miembro anterior izquierdo y también ruptura del tendón del extensor del miembro anterior izquierdo por el sobreesfuerzo que está realizando al intentar apoyar esta extremidad. Lo que se realiza en un inicio es una desmotomía del ligamento accesorio del tendón flexor digital profundo del miembro anterior izquierdo. También se pone una extensión de pinza. Y bueno, el potro tuvo varias férulas, tanto férulas largas, después se cambiaron a férulas cortas, después se cambió a un vendaje únicamente y comenzamos también a hacer terapia de ejercicio controlado eh, diariamente, 2 veces al día. Hablaba de que se había roto el tendón extensor digital común y debido a los vendajes se hicieron ulceraciones. Aunque esto puede verse muy aparatoso, pues se trata como una herida y no hay mayor complicación de ello. Este es el día que se fue a casa, se mandó con unas extensiones de talón y ya un mes después de estar en casa observamos que la conformación ha mejorado. Aquí podemos ver el potro a los 3 meses de estar en casa. Después el potro ya a los 3 años y una vez que está siendo entrenado para la función zootécnica esperada, que es la cherrería. Aquí podemos ver ya el potro un año más tarde, a los 4 años, ya realizando suertes charras. Bueno, si evaluamos potros mayores a un mes, entonces hay que centrarnos en estos problemas. Hablábamos de que puede haber desviaciones angulares o deformidades flexurales asociadas a trauma de la fisis, inflamación de la fisis o problemas de conformación, pero también hay que tomar en cuenta que pueden ser enfermedades ortopédicas del desarrollo congénitas que no se trataron a tiempo en la etapa neonatal. También puede haber problemas de osteocondrosis, OCD, quistes subcondrales, ofisitis y epifisitis que pueden ser ocasionadas por una dieta inadecuada, ejercicio inadecuado o defectos de conformación. Este es un potro cuarto de milla de 2 años y medio, como podemos ver. Al potro le es difícil deambular, tiembla cuando apoya, tiene carpo valgo bilateral y al tomar las radiografías observamos que hay obviamente colapso de la fila distal del carpo. Entonces, este potro tuvo en un inicio osificación incompleta de los huesos cuboidales que no se trató de manera adecuada. En este momento, lo único que se puede hacer es anquilosar las articulaciones del carpo con fijación interna por medio de una panartrodesis. Esta es una potranca, cuarto de milla, parto gemelar. Este es a los 3 días de nacida y podemos ver que, bueno, parece todo normal. Esta potranca es mucho más pequeña que su hermanita, ¿sí? Y a la semana pueden ver que tiene cierto grado de carpo valgo bilateral, pero esto es a los 3 meses, ¿sí? Este potro lo llevan con el doctor Taylor y la doctora Miriam a el hospital de la Universidad Veracruzana. Se puede observar que posiblemente hay un componente óseo, pero también hay laxitud periarticular. A la hora de realizar la manipulación. Este video ya lo había mostrado anteriormente, pero es posible, lo cual me indica que este potro tiene un componente también, posiblemente óseo, pero también de tejidos blandos. Estas son las radiografías en donde se muestran cambios degenerativos severos. Hay obviamente problemas en la fila distal de los huesos del carpo. Y bueno, lo que se intenta hacer primero, hay varios tipos de tratamiento, pero se intenta poner
una férula con fibra de vidrio, después cambiar a férulas ya sea de PVC o tablas de madera. Y bueno, aunque el potro podía deambular de manera correcta, vemos que al mes hay cierta mejoría. ¿Sí? También vemos que esto es sin coaptación externa y esto es con coaptación externa. Vemos cómo podemos eh, corregir el ángulo con la coaptación externa y también esto causa flacidez de los menudillos, tener el vendaje puesto tanto tiempo, entonces se compraron estos zapatitos glue-on shoes para poner también extensiones tanto de talón como mediales para el carpo valgo. De la fibra de vidrio se pasó a férula y después a vendaje Robert Jones y aquí podemos ver a los 3 meses de tratamiento ya sin coaptación externa cómo pudimos corregir la extremidad, pero bueno, sabemos que este potro va a tener osteoartritis juvenil en estas articulaciones y se van a acabar anquilosando. El dueño lo que quería únicamente era pues tener un potro para que éste pudiera estar en el prado corriendo libremente y bueno, pues esto es lo que se logró. En cuanto a las deformidades flexurales adquiridas, hablábamos que la más común es la de la interfalángica distal. Esta la podemos observar entre el primer mes y el cuarto mes. Generalmente eh, son uni o bilaterales y generalmente observamos 2 grados, grado menor a 90 y grado mayor a 90. Aquí los vemos, menor a 90 y mayor a 90. Yo recomiendo en ambos realizar cirugía. Este es un potro ibérico de 6 meses de edad, llegó con 2 hermanos con la misma condición, como ven está apoyando sobre la muralla del casco y bueno, aquí hay 2 tipos de tratamientos que se tienen que realizar al mismo tiempo. El primero es el herraje correctivo, este consiste en poner un apoyo en la pinza, ¿sí? Ya sea una extensión de resina o una extensión de la herradura y hay este otro tipo de herraduras que a mí me han servido muy bien. Estas son creadas por Stephen O'Grady y como ven, tienen cierta angulación en esta zona de la pinza, terminan a medio casco y esto hace que se fuerce el apoyo del talón y también que el potro no se arranque la extensión, que esto puede llegar a suceder con las extensiones de pinza. Aquí vemos al potro antes de herrar y después de herrado, es un cambio drástico, aunque aún no apoya el talón, ha cambiado su conformación evidentemente. ¿Sí? Aquí podemos ver ese mismo día se hace la desmotomía y es lo que yo recomiendo, realizar ambas cosas a la vez. Esta cirugía se realiza de pie con un bloqueo proximal en anillo, a un bloqueo proximal a la incisión y se realiza la desmotomía del ligamento accesorio del tendón flexor digital profundo. Y este es el cambio, este es después del herraje y este es después de la cirugía. Aquí podemos ver la secuencia antes del tratamiento, después del herraje, después de la cirugía y una semana del posoperatorio. Es importante mencionar que para esta cirugía hay 2 técnicas, la desmotomía del ligamento accesorio del tendón flexor profundo o la tenotomía del tendón flexor profundo. Es importante, yo siempre como primera opción realizo la desmotomía, es menos agresiva, ya que si realizamos la tenotomía sabemos que estamos cortando una estructura importantísima para el movimiento adecuado de ese animal en vida futura. Entonces, yo todos los casos que he tenido, sean cuán graves sean, siempre realizo la desmotomía junto con el herraje y me ha dado buenos resultados sin tener que realizar la tenotomía del profundo. En cuanto a la osteocondrosis, no voy a hablar mucho de esto porque ya tuvieron la plática del doctor Gustavo Hernández. Es una falla en la osificación endocondral, la etiología es multifactorial. En caballos de carreras lo podemos ver que comienza a manifestarse a los 2 años, mientras que en caballos de salto y adiestramiento, generalmente caballos warm blood, lo comenzamos a ver a los 5 años, que es cuando comienzan ya a trabajar de manera más consistente. Los signos clínicos pueden tener claudicación nula a severa y de fusión articular también puede ser de moderada a severa. Los signos clínicos no necesariamente coinciden con el grado de la lesión. Para el diagnóstico es importante basarse en los signos clínicos y en las radiografías. Si vemos que en un tarso tiene algún tipo de lesión, entonces siempre hay que radiografiar el tarso contralateral. Siempre las radiografías se realizan de manera bilateral. Generalmente estas lesiones aparecen en tarso y menudillo a los 5 meses y en babilla a los 8 meses. También se puede realizar ultrasonido y si tenemos dudas diagnósticas se puede realizar una artroscopía diagnóstica. Hay que tratar
de distinguir si lo que estamos observando en las radiografías puede ser debido a trauma o es debido a fuerzas biomecánicas anormales sobre ciertas superficies articulares. La OC generalmente ocurre en tarso, babilla, menudillo y hombro y tiene localizaciones específicas dentro de la articulación, tanto en tarso como en babilla como en menudillo. Entonces hay que buscar estas zonas específicas para saber si se trata de osteocondrosis. Puede haber múltiples lesiones de osteocondrosis en el mismo caballo y esto llega a ser común. Y también puede haber lesiones bilaterales, si babilla 20%, tarso 10% y menudillo pueden incluso estar afectados los cuatro. Puede haber varias lesiones en una misma articulación, por ejemplo en el tarso, en la cresta intermedia de la tibia o en la tróclea lateral, y es menos común que esto sea en varias articulaciones, por ejemplo babilla, tarso o tarso menudillo. En el tratamiento hay que saber entonces poder distinguir si es OC o es trauma, hay que localizar perfectamente dónde están las lesiones y graduar la severidad de esta. También hay que considerar la duración de los signos clínicos y las expectativas del propietario. En cuanto al tratamiento médico, se recomienda reposo mínimo un mes con ejercicio controlado e incremento gradual de este. En cuanto a la dieta, hay que disminuir la energía digestible y hay que corregir la cantidad de minerales y la proporción de minerales. Hay que administrar AINES sistémicos, ácido hialurónico, ya sea sistémico o intraarticular, y suplementos como glicosaminoglicanos y condroprotectores. Ahora ya hay otro tipo de terapias regenerativas como células madre, plasma rico en plaquetas que pueden ayudar también en estas circunstancias. Es importante mencionar que si nosotros observamos lesiones en potros menores a un año, es importante realizar un tratamiento médico y esperar hasta que esos potros cumplan un año para poder operar, porque a veces estas lesiones se resuelven con este tratamiento médico. El tratamiento médico tiene buen pronóstico en animales jóvenes con signos clínicos mínimos y lesiones leves. Y el tratamiento quirúrgico, anteriormente se hacía artroscopía, pero ahora se hace, se hacía artrotomía, pero ahora ya se hace artroscopía, que es una técnica mínimamente invasiva y además de que nos ayuda a evaluar la articulación de manera completa, a explorarla, podemos extraer fragmentos y desbridar y cortar el tejido anormal. El éxito de los tratamientos médico y quirúrgico varía, por ejemplo, en carreras varía desde un 37% médico hasta puede llegar a un 72.6% de quirúrgico. En salto tiene un 80% de éxito médico, mientras que quirúrgico tiene un 83%. Esto varía si es tarso o babilla, 83% y 67%. Y en paseo o show médico tiene un éxito del 60% y quirúrgico del 80%. Y por último, la fisitis y epifisitis es una inflamación alrededor de las placas de crecimiento de ciertos huesos largos en potros. Las causas son nutrición inadecuada, generalmente obesidad, ejercicio excesivo, defectos de conformación y toxicosis. Vamos a ver en estos potros inflamación y dolor en el aspecto distal del radio, en el aspecto distal de la tibia y del tercer metacarpiano o metatarsiano. También podemos ver inflamación y dolor en el aspecto proximal de la primera falange. Es importante tomar radiografías y observar si hay inflamación o irregularidades de esa fisis. El tratamiento va a consistir en disminuir la alimentación y balancear las raciones. También especial atención en la relación calcio-fósforo, porque se ha visto que en muchos ranchos de reproducción la relación calcio-fósforo es inadecuada. Los animales se tienen que confinar en un pequeño paddock y la caballeriza tiene que tener cama blanda. Importante realizar recorte de casco frecuente y adecuadamente. En algunos casos se sugiere suplementar con harina de hueso y vitamina D. Entonces, en conclusión, es importante determinar la existencia de factores predisponentes. Hay que prestar especial atención tanto a la dieta como a los minerales, la ganancia diaria de peso, a la cantidad de ejercicio y el tipo de ejercicio y a la genética. La decisión del tratamiento médico o quirúrgico tiene que ser de manera oportuna. Y también considerar que en casos complicados, en donde hay más de una articulación afectada o varias patologías a la vez, hay que evaluar los factores de riesgo. Siempre hay que tomar radiografías en etapa temprana para prevenir o controlar las enfermedades ortopédicas del desarrollo y hay que elegir el tratamiento de acuerdo a la función zootécnica, objetivos del propietario, al presupuesto, ya que muchos potros se tienen que monitorear de manera diaria y al pronóstico de este. Muchas gracias por su atención.